Es un placer nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes en este hermoso día de sábado. Que el Señor les bendiga. Gracias porque el Espíritu Santo ha permitido de que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, hemos podido llegar hasta este lugar. Yo sé que hay muchos amigos y hermanos que nos visitaron la noche anterior y quizás por razones ajenas a su voluntad no han podido llegar en esta mañana. Pero confiamos en el Señor de que tal vez esta tarde o tal vez mañana puedan hacerse cita aquí en este lugar para seguir escuchando el mensaje de la palabra de Dios que Dios tiene para este tiempo del fin. La noche anterior, o sea, anoche, tuvimos una introducción prácticamente a esta pequeña campaña que hemos titulado Eventos del Tiempo del Fin. Y anoche, aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en el tema de anoche, tuvimos el privilegio de ver a través de las Sagradas Escrituras unos cuantos textos bíblicos de la importancia que tiene la profecía bíblica. Es muy importante que la profecía bíblica nosotros estemos con los ojos bien abiertos, porque las señales del tiempo del fin nos dicen cuán cerca está la segunda venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, y así poder estar preparados espiritualmente hablando para recibirle a Jesús cuando venga en las nubes del cielo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurados en griego es bendecidos. Así que todos aquellos hermanos, ustedes en este momento que han tenido el privilegio de venir, son bienaventurados. O sea, van a recibir una bendición de parte del cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos venido a escuchar, a oír las palabras de Dios que están reveladas en esta profecía bíblica. Así que en esta hora nosotros vamos a desarrollar un tema muy interesante, un tema muy importante que lo hemos titulado Un mundo en crisis, señales del tiempo del fin. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hay Biblias para aquellos que tal vez por alguna razón u otra no han traído sus Biblias. No sé si todos tienen Biblia, yo espero que todos lo tengamos, hermano Jorge, o quizá el hermano Flavio, o los hermanos que están ayudándonos. Si hay alguien que no tiene Biblia, levante la mano, por favor. Y alguno de las personas encargadas le va a hacer llegar a usted una Biblia. Alguien que no trajo Biblia, quizás a veces salimos un poquito apresurados de nuestros hogares, ¿verdad? Y cuando venimos ya en el camino decimos: ay, se me olvidó la Biblia, lo más importante. Todos tenemos Biblia. Bien, ojalá que todos en esta hora podamos abrir la palabra de Dios. Si usted no está familiarizado muy bien con la palabra de Dios, no se sienta mal, porque todos venimos a aprender. Esto es como una escuela. Todos venimos a aprender y nadie aquí es sabio. El único sabio es Jesús. El único maestro es el Espíritu Santo. Y hemos venido a aprender de su palabra. Así que si usted no se siente muy familiarizado con los libros de la Biblia o todavía tiene un poquito de dificultad de buscar ciertos libros, no se preocupe, que hay el hermano que está al lado suyo. Así que exhortamos a los hermanos de nuestra iglesia: si usted ve a una persona al lado que está teniendo dificultades tal vez de encontrar los textos bíblicos, porque nuestro peor enemigo lamentablemente es el factor tiempo, acérquesele y ayúdele a encontrar esos textos. Vamos al libro de San Mateo, acompáñenme por favor. Ese va a ser el versículo de introducción en esta hora, en el tema de esta tarde. Mateo capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 3. Voy a esperar que los hermanos lo encuentren. Mateo capítulo 16, versículos del 1 hasta el 3. Si ustedes desean apuntar todos esos textos, siéntanse libres de apuntarlos. Ustedes pueden apuntarlos. Estos temas están siendo grabados también para que usted los pueda obtener quizás al final de esta campaña. Mateo capítulo 16,
Versículo 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿A quién? A Jesús. Los fariseos, los líderes del pueblo judío en aquel entonces, querían ver una señal del cielo. ¿Para qué? ¿Para qué querían ver una señal? Para poder creer en Jesús. Danos una garantía, le dijeron. Garantízanos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías que había de venir. Y queremos ver una señal de tu parte. Haz algo portentoso. Haz un milagro ante nuestros ojos y eso va a ser la garantía para nosotros creer en ti. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 2? ¿Qué respondió Jesús? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Y qué les dice Jesús en la segunda parte del versículo 3? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Oiga, hermano, qué palabra más fuerte, ¿verdad? Son palabras de Jesús, menos mal que no son mías. Jesús les dijo a esa generación, a los líderes religiosos del pueblo en aquel entonces, les dijo que eran hipócritas. ¿Por qué? Porque sabían reconocer, ¿qué cosa? O distinguir el aspecto del cielo, pero no sabían conocer los tiempos, las señales de los tiempos. Me pregunto, hermanos y amigos que me acompañan en esta hora, ¿estaremos nosotros en la misma posición? Quizás somos expertos en conocer ciertos campos de la materia, somos expertos en conocer ciertas cosas, somos expertos en el internet, en arreglar o en desbaratar computadoras tal vez, somos expertos en ciertas ramas o en ciertos campos de la industria, de la ciencia tal vez, del aprendizaje, de la enseñanza. Pero tal vez carecemos de lo más importante, hermanos, de conocer las señales de los tiempos, las señales que nos dicen que Cristo está a las puertas. El mundo desconoce esas señales y nosotros lo vamos a ver a través de los diferentes desarrollos de los diferentes temas que hemos de presentar con la ayuda del Señor en esta campaña. El mundo en general está ajeno a las señales de los tiempos. ¿Por qué, hermanos? Como decíamos anoche, el mundo está involucrado, está sumido en los afanes de esta vida. ¿Y cómo es que estaba, en qué posición está el mundo hoy actualmente? Lo dijimos anoche. Estaban así, hermanos, mirando hacia dónde? Hacia el suelo. Por eso es que Mateo 21 lo vamos a leer a continuación. Digo Lucas, corrijo, Lucas capítulo 21. Y el versículo 28, que es el texto tema de esta campaña. Acompáñenme por favor, Lucas 21, versículo 28. ¿Qué nos dice? Cuando estas cosas comienzan a suceder, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen sus Biblias? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y dijimos anoche, para beneficio de aquellos que no estuvieron anoche, que la palabra erguíos en griego es anakupto. Y anakupto quiere decir levantarse o enderezarse. Hermanos, tenemos que levantarnos de nuestra condición espiritual en que estamos. No podemos continuar en estas condiciones. Tenemos que levantarnos, así como Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Si el paralítico no se hubiese levantado, si no hubiese hecho un esfuerzo por levantarse, ¿qué hubiese pasado, hermanos? No se hubiese sanado. Porque el paralítico se sanó porque tuvo fe en la palabra de Jesús. Tuvo fe en esa palabra, hermanos. Cuando Jesús le dijo, levántate,
toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso es que nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Jesús dijo en San Mateo 24, lo mencionamos también ayer, Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros tenemos que confiar en lo que dice este libro. No podemos seguir confiando en el conocimiento y en la ciencia de los hombres. Como dijimos brevemente anoche, nosotros no podemos seguir frecuentando lugares donde personas que dicen pretender creer el futuro y conocer el futuro. No podemos seguir frecuentando esos lugares, porque el futuro solamente lo conoce Jehová, solamente está en las manos de Dios, y nosotros podemos conocer el cumplimiento fiel de las profecías bíblicas si nosotros, hermanos, las estudiamos. Obviamente, dijimos también brevemente anoche que Satanás va a hacer todo lo posible porque tanto ustedes como este servidor quien les habla no tengamos tiempo para abrir este libro. Solamente lo hacemos cuando venimos a la iglesia cada semana. Pero el resto de la semana este libro permanece aislado, permanece marginado por allí en una esquina y cerrado. Por eso Dios no nos puede hablar, hermanos, a través de su palabra. Porque el único medio que Dios ha dejado en esta tierra para comunicarse con nosotros, con la mente del ser humano, es a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Se dijo brevemente hoy en la lección de escuela sabática, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo Jesús. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la verdad. Entonces, hermanos, ¿cómo pretender nosotros conocer el tiempo del fin, conocer las señales, conocer la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida diaria, si nosotros no nos preocupamos por abrir su palabra y dejar que Dios nos hable a través de ella? ¿Por qué está este mundo? Hacemos una pregunta. En estas condiciones, mucha gente se pregunta, ¿por qué hay tanta violencia, tanto crimen, tanta inestabilidad social? ¿Habrá una solución para los problemas de esta sociedad? Los gobernantes prometen muchas soluciones, ¿verdad que sí? Sobre todo cuando están corriendo para un puesto público. Y va la gente y hace unas grandes líneas y dice, yo voy a votar por fulano de tal, porque ese sí va a arreglar los problemas que están sucediendo hoy en este mundo. Ese sí va a arreglar los problemas de este país. Ese sí va a solucionar todos los problemas que hay. ¿Hacia qué dirección se dirige este mundo? Otra pregunta para que meditemos en ella. ¿Podrá lograrse la paz a nivel mundial? ¿Qué ustedes creen? ¿Podrán los líderes del mundo actual resolver los problemas que se presentan en todas sus esferas? Mire, hermanos, ustedes van a decir tal vez durante el desarrollo de estos temas, este hombre solamente viene a decir palabras negativas. Pero yo me limito solamente a presentar lo que está en la palabra de Dios. Y a probar con un escrito está, con la ayuda del Espíritu Santo, de que el mundo hoy está yendo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de esta tierra. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Grandes cambios, óigalo bien, están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros.
O sea, temo decirles a ustedes en esta mañana que el futuro que nos espera a nosotros en este país y a nivel mundial no es muy placentero. Al contrario, como lo mencionamos brevemente anoche, las cosas van a ir cada día de mal en peor. Y usted dirá, ¿pero por qué? Háblenos mejor de otras cosas. Háblenos mejor tal vez de cosas que me agraden y cosas que me hagan sentir bien y seguros. Es que yo no puedo ir contrario a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Porque esto es una profecía bíblica. Se encuentra en Mateo capítulo 24. Y yo no puedo ir en contra de las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Vamos a hablar brevemente en esta hora y tal vez esta tarde vamos a abarcar, porque el tiempo no nos daría para abarcarlas todas. Señales del tiempo del fin. Hermanos, es muy importante. Acuérdense lo que dice Lucas, capítulo 21 y 28. Ese va a ser el versículo tema de esta campaña. Grabémonos ese texto en nuestras mentes. Cuando viereis que estas cosas acontezcan, cuando ustedes levanten su cabeza y se levanten, se paren y vean el cumplimiento fiel de todas estas señales que yo he dejado establecidas en mi palabra, ustedes pueden darse cuenta, hermanos, que la redención, vuestra salvación, está cerca. A menos que ustedes no se quieran salvar. ¿Cuántos no se quieren salvar? Levanten la mano, por favor. Todos queremos ser salvos, ¿verdad? Y por lo tanto, Jesús, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha dejado, hermano César, señales, postes, para que nosotros veamos y nos demos cuenta de que Él viene pronto y que debemos hacer una preparación individual para estar listos cuando Cristo venga a buscar a su pueblo fiel a esta tierra. Gracias a Dios por esas señales, hermanos, porque de lo contrario desconoceríamos cómo prepararnos y cómo estar listos para la segunda venida de Jesús. Vamos a abarcar varias señales en esta hora y por supuesto esta tarde vamos a seguir abarcando otras señales más. Señales del tiempo del fin. La primera es acerca de la paz. Óigalo bien, hermano. Se habla mucho de paz hoy en este tiempo, ¿verdad, hermano Jorgito? Mucha paz. Los gobernantes están interesados de que haya paz en el mundo, ¿sí o no? Claro que sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes conocen la historia, se organizó lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Allí, la parte central en Nueva York. La ONU. La Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué se organizó ese organismo, valga la pena la redundancia? ¿Por qué se organizó las Naciones Unidas? Los líderes de los países en aquel entonces, tanto de Europa, donde se llevó la Segunda Guerra Mundial, y también Estados Unidos, que intervino en esa guerra, llegaron a la conclusión y se reunieron y dijeron, bueno, la única forma de que no ocurra una tercera guerra mundial es que haya un organismo en esta tierra llamado la ONU, las Naciones Unidas, y estar todos unidos. ¿Por qué? De esa forma podremos estar unidos. Ya no se va a levantar en el futuro otro Adolfo Hitler. Ya no vamos a correr el riesgo de que se levante otro individuo y quiera dominar el mundo, quiera invadir otros países y quiera nuevamente levantar una tercera guerra mundial. ¿Qué ha ocurrido después de que se organizó, hermanos, las Naciones Unidas? ¿Ha habido paz en el mundo? Dígame, por favor, háblenme. Porque en realidad nosotros tenemos que ver estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que mirar, por eso tenemos que levantar nuestra vista al cielo y darnos cuenta a la luz de la palabra del Señor que lo que está ocurriendo en el mundo es un cumplimiento fiel de la Biblia.
Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Acompáñenme en sus Biblias en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, un libro pequeño, casi al final de la Biblia, en los libros escritos o epístolas escritos por el apóstol Pablo, se encuentra el libro de Primera de Tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y leeremos los versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, de repente. El ladrón no avisa a Jorgito cuando va a robar una casa, ¿verdad que sí? No levanta el teléfono y le llama y dice: Jorge, voy a llegar a tal hora a tu casa a las 10 de la noche y te voy a robar todo lo que tú tienes allí. No. El ladrón llega inesperadamente, espera al caer la noche, espera cuando las personas, tal vez los residentes de esa morada, están durmiendo o tal vez no están. Llega inesperadamente. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, como ladrón en la noche. Dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, tiempo futuro, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Óigalo bien, hermanos. Esta es una señal del tiempo del fin, la primera que hoy estamos analizando en esta hora. El mundo actual, los líderes mundiales hoy están buscando la paz a través de diferentes organismos, a través de diferentes concilios o reuniones. A través de diferentes formas, los diferentes gobernantes de diferentes países están buscando la paz. Y ese es el objetivo de los líderes mundiales en este tiempo: obtener la paz, bajo cualquier circunstancia. Vemos ahora, hermanos, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿desde qué tiempo? Ustedes lo ven a diario en las noticias, lo vemos a diario en los periódicos. ¿Desde qué tiempo se está tratando de buscar, de lograr la paz entre israelitas y palestinos? Lo vemos a diario, ¿verdad? La guerra continúa. Interviene Obama o interviene cualquier presidente que esté en la Casa Blanca. Interviene el presidente o el primer ministro de Inglaterra. Intervienen los grandes mandatarios de los diferentes países del mundo y no se logra llegar a un acuerdo de paz. Pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, cuando se logre esa paz aparentemente mundial, ¿qué va a venir, hermanos? Destrucción de repente. Oh, mis hermanos, lo estamos viendo. Los líderes religiosos, ¿qué dicen? También buscan la paz. Acompáñenme en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Versículos, o diríamos, rectifico, Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, el versículo 13 y el versículo 14. Jeremías 6, versículo 13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ay, hermanos. Si notan el versículo 13, Jeremías está hablando de un grupo en específico. ¿Cuál es ese grupo? De aquellos que se autodenominan líderes religiosos del pueblo. Porque está hablando de ¿qué? Del profeta, está hablando del sacerdote. Dice que todos son ¿qué, hermanos? Engañadores. ¿De qué forma estos grandes líderes religiosos del pueblo digna están engañando a sus respectivos miembros o a sus iglesias? ¿Con qué tipo de mensaje? Vamos a ver qué dice el versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay, ¿qué cosa? Paz. Oiga, usted está en contra de la paz. Ustedes tal vez dirán: ese señor que predica allí los fines de semana no quiere que haya paz. ¿Ustedes creen eso? Sí, yo quiero que haya paz, pero vamos a ver cómo se logra esa paz. ¿Cuál es la paz que habla la Biblia?
No la paz que están enseñando estos grandes líderes religiosos del mundo hoy. El Concilio Mundial de Iglesias, donde están todas las iglesias del mundo protestante unidas, hermanos, el objetivo número 1 del Concilio Mundial de Iglesias es buscar la unidad de todos los cristianos, número 1. Y número 2, buscar la paz a nivel mundial. Esos son los dos objetivos número 1 del Concilio Mundial de la Iglesia, de iglesias. Pero tenemos otro líder a nivel mundial, el obispo de Roma. ¿Qué busca el obispo de Roma cuando visita los diferentes países del mundo, hermanos? ¿Qué busca? La paz. ¿Cómo se le conocía a Juan Pablo II? El mensajero de paz. Y ese es el objetivo tanto de los líderes a nivel mundial como de los líderes religiosos. ¿Buscar qué cosa, hermano Rancés? La paz a nivel mundial. ¿Es bueno la paz o no es bueno la paz? ¿Quién no quiere que haya paz en el mundo? Pero hermanos, hay que saber qué tipo de paz habla la palabra de Dios. ¿Cuál tipo de paz habla la Biblia? ¿Será la paz que están buscando los grandes líderes religiosos? ¿Será la paz que está buscando el obispo de Roma? ¿Será la paz que están buscando los grandes mandatarios de los diferentes países del mundo? ¿La paz que habla la Biblia? Bueno, dejemos que la Biblia sea nuestro libro de texto en esta hora. Dejemos que la Biblia nos hable y nos muestre cuál es la paz que el Señor quiere traer a este mundo. Acompáñenme por favor en el libro de los Salmos. Salmos, el Salmo 119. Dejemos que sea la Biblia que se interprete a sí misma. ¿Se acuerda que anoche decíamos que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada? ¿Se acuerdan, hermanos? Para aquellos que estuvimos anoche. O sea, que la palabra de Dios es su propia intérprete. Amén. Tenemos que dejar que la Biblia, y solo la Biblia, sea nuestra propia intérprete y no lo que diga el hombre. O si no, vamos directo al fracaso. ¿Qué es lo que traerá la verdadera paz al mundo? Vamos a ver. La Biblia nos lo dice, responde a esas interrogantes y a esas preguntas. Salmo 119, y vamos a leer el versículo 165. Salmo 119, y leeremos el versículo 165. Noten cómo dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Ahí está, paso número 1. Para poder obtener la verdadera paz. Óigalo bien, la verdadera paz, me refiero a la paz que está establecida en la palabra de Dios. El paso número 1 para obtener esa verdadera paz, tenemos que empezar ¿por qué? Por obedecer la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué no hay paz en este mundo? ¿Por qué no se va a poder lograr esa paz que los dignatarios quieren que se obtenga y se logre? Porque cada día más se está sembrando la guerra en este país. ¿Qué necesidad había, hermanos, de que George W. Bush invadiera Irak? ¿Qué necesidad había, hermanos? Acusado falsamente este país de que tenía armas biológicas. Y hasta la fecha no han encontrado ni un fósforo en Irak. Claro, ellos iban por la cabeza de Saddam Hussein también. Lograron su objetivo, pero ¿qué hizo este país? Sembrar la guerra donde no había necesidad de guerra. ¿Cuántas muertes han habido en Irak hasta este momento? Yo les mostré los otros días a ustedes una revista que yo tengo en casa, en la portada, que dice Irak, dice el infierno. Irak está categorizado hoy, actualmente, el país más peligroso del mundo. El infierno le dicen a Irak. Hermano, ¿se va a lograr la paz así cuando los gobernantes de esta tierra están sembrando la guerra en diferentes partes del mundo por sobresalir y obtener el poder mundial? ¿Qué dice la Biblia? La paz que la Biblia enseña es aquellos que obedecen sus mandamientos. Vamos al libro de Proverbios capítulo 3. Acompáñenme en Proverbios, el capítulo 3, un poquito más adelante, después del libro de los Salmos, está el libro de Proverbios, el capítulo 3,
versículo 1 y versículo 2. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Oyeron, hermanos? ¿Cuál es la exhortación que nos está dando la Biblia en esta hora? La obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Oiga, hermanos, la verdadera paz, no la paz que se está promoviendo en el mundo actual, sino la verdadera paz que habla la Biblia, la verdadera paz que habló Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa verdadera paz va a venir como producto de la obediencia a la ley de Dios. ¿Escucharon eso, hermanos? La verdadera paz estamos hablando. La paz que hablan los líderes religiosos del mundo hoy y los líderes mundiales de los diferentes gobiernos no es la verdadera paz que habla la palabra del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque desde 1 Tesalonicenses, ustedes recuerdan capítulo 5, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, vendrá ¿qué cosa? Destrucción. Cuando digan paz y seguridad. ¿Quiénes van a obtener esa paz verdadera, hermanos? Acompáñenme en el libro de los Salmos, Salmo 29, versículo 11. Salmo 29. ¿Quiénes van a obtener esa paz verdadera de parte de Dios? Salmo 29, 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? A su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Oh, mis hermanos, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Como decía el hermano Flavio esta mañana, si vamos de iglesia en iglesia y empezamos a tocar puertas y sale el pastor de la iglesia y nos dice: buenas tardes, joven, ¿en qué le puedo servir? Nosotros le vamos a preguntar al pastor: pastor, ¿esta iglesia es el pueblo de Dios? ¿Y qué creen ustedes que nos va a decir el pastor? Claro que sí, no faltaba más. Este es el pueblo de Dios. Esta es la verdad, nosotros tenemos la verdad. Muchas gracias, pastor, que pase buenas tardes. Cruzamos la calle y al cruzar la calle hay otra iglesia. Y tocamos la puerta también y sale el pastor de dicha iglesia. Y le hacemos la misma pregunta: pastor, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo está, joven? Es un gusto conocerlo. Pastor, ¿esta es la iglesia del pueblo de Dios? Sí, claro que sí. Diferente denominación a la que estuvimos anteriormente. ¿Cuál es el pueblo verdadero de Dios en esta tierra? Hermanos, ¿quieren saberlo o no? ¿O no se los digo? ¿Ah? Si ustedes quieren, no se los digo. Y lo dejo que ustedes lo estudien en sus respectivas Biblias. Porque dice el Salmo 29:11 que Dios va a bendecir a su pueblo con paz. Lo dice así sus versiones, ¿verdad? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8. Dios tiene un pueblo en esta tierra, hermanos. Acompáñenme en Hebreos, casi al final de la Biblia. Se encuentra el libro de Hebreos, el capítulo 8, y leeremos el versículo 10. Hebreos 8, 10. Hebreos 8, 10. ¿Están conmigo? Dice así la palabra de Dios: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Óigalo bien. Dios quiere poner su santa ley en la mente del ser humano. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí. ¿Por qué? Por pueblo. ¿En qué se va a caracterizar, distinguir el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin? ¿En qué, hermanos? En guardar los mandamientos de la ley de Dios. Satanás odia
los mandamientos de la ley de Dios, porque se rebeló en el cielo en contra de ellos. Y por lo tanto hará creer a la gran mayoría del pueblo religioso hoy que los 10 mandamientos, los 10 preceptos de la ley de Dios no tienen relevancia ya para el tiempo en que estamos viviendo. Por eso, hermanos, Satanás se ha levantado una campaña en este gobierno. Ustedes recuerdan hace un par de años atrás allí en Alabama, el escándalo que ocurrió con remover ese monumento de la ley de Dios que había allí en esa Corte de Justicia. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno de este país, por qué el gobierno federal está haciendo todo lo contrario a lo que dice la ley de Dios? Si estamos leyendo en la Biblia que la verdadera paz se obtiene única y exclusivamente con la obediencia a esos mandamientos. Queremos que haya paz en este país, pero se está quitando, hermano Pedro, el monumento de los 10 mandamientos de diferentes lugares públicos o federales. Y aquellas personas que estuvieron en contra de que se removiera ese monumento fueron arrastrados y fueron arrestados por las autoridades federales allí en Alabama. ¿Qué está pasando con esta sociedad, hermanos? ¿Qué está pasando con este país? ¿Cómo piensa la Casa Blanca obtener la paz en este país primeramente y a nivel mundial cuando se está removiendo de las mentes de las personas el decálogo moral de la ley de Dios? ¿Por qué entonces los líderes, hacemos una pregunta, los líderes mundiales no alcanzarán esa paz? Por muchas reuniones que se hagan, por muchos convenios que se lleguen, por muchos tratados que se firmen. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no lograrán esa paz? La Biblia responde esa pregunta. Vamos al libro de Isaías capítulo 59. Acompáñenme, por favor. Isaías 59. Me decía un hermano anoche, me gustó su tema porque usted deja que la palabra de Dios sea expuesta en una forma simple y sencilla. Es que es cierto, hermanos, no tenemos que ser teólogos eruditos para dejarnos enseñar por unos cuantos textos bíblicos de una forma sencilla y simple. Isaías 59, versículo 8. Noten lo que dice el profeta. ¿Por qué? Hago nuevamente la pregunta. Los líderes mundiales no alcanzarán esa paz. La paz que está hablando la Biblia, por supuesto, no la paz que ellos están enseñando o promoviendo. Dice el versículo 8 de Isaías 59. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. ¿Están escuchando, hermanos? Si ustedes notan, por eso hay que tener una mente para comprender las Sagradas Escrituras. Si ustedes notan, el profeta Isaías está diciendo claramente que no se va a poder lograr obtener la paz por otros medios fuera de los que están establecidos en la palabra de Dios, Celso. Por eso es que no se va a lograr la paz en este mundo, porque los líderes religiosos de este mundo actual, los representantes de las Naciones Unidas, están tratando de buscarla por otros medios y no por los medios que dice la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Vamos al libro de Ezequiel. Mantengan ese versículo en mente que acabamos de leer. No hay justicia en sus caminos. Ezequiel, si quieren tener un dedo o un marcador allí en Isaías 59, lo pueden hacer. Ezequiel está un poquito más adelante de Isaías. El profeta Ezequiel, el capítulo 7 y el versículo 25. Hermanos, mire, estas no son mis palabras, por favor. Yo les pido disculpas. No quiero que ustedes se sientan desanimados. No quiero que ustedes digan, pero este hombre solamente dice cosas negativas y habla de destrucción y de todo lo que viene. Y no nos da mensajes de esperanza, no nos da mensajes de aliento. Bueno, eso viene después, obviamente. Pero la palabra de Dios es infalible y yo no puedo
quitar lo que está en la palabra de Dios, porque así lo dice el libro Apocalipsis. El que le añade o le quite a las palabras de esta profecía, le van a caer las plagas en el tiempo del fin. Yo no quiero, hermanos, correr ese destino. No lo tengo, lo que dice el versículo 25 de Isaías, de Ezequiel 7. Ezequiel 7:25 dice: destrucción viene y buscarán la paz y no ¿qué? Y no la habrá. Ay, ustedes van a decir, pues ese señor está en contra de la paz. Ese hermano lo que predica es destrucción. Es un delincuente. Está en contra de la paz. No, hermanos, yo estoy a favor de la paz. Pero estoy a favor de la paz bíblica. De la verdadera paz que habla la palabra de Dios. Por eso es que los líderes del mundo no van a encontrar la paz. Y por eso es que no va a haber paz a nivel mundial, hermanos. Porque la están buscando por otros medios. Y no por los medios que habla la Biblia. La palabra en hebreo para justicia, tal y como aparece en el texto de Isaías 59:8. Oigan bien, porque ustedes recuerdan que leímos en Isaías 59:8, dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Esa palabra en hebreo es mishpat. Y mishpat quiere decir, óigalo bien, significa justicia, significa justo, significa equidad, estatuto, precepto, rectitud, modelo, orden. Oiga, se les viene a la palabra, a su mente la palabra orden. ¿Qué se está promoviendo hoy, hermano Pedro? ¿Un qué? Un nuevo orden mundial. Pero por supuesto, contrario al que está establecido en la Biblia. La justicia está contenida, hermanos, ¿dónde? En la ley de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Por eso es que Isaías dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Por eso no van a lograr la paz. Jamás, nunca la van a lograr. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dejamos que la Biblia nos enseñe, que sea nuestro maestro en esta hora. Salmos 119. Acompáñenme una vez más al libro de los Salmos. Salmos 119 y el versículo 172. Dice que no hay justicia en sus caminos. ¿Verdad que así lo dice la Biblia? Salmo 119, versículo 172. ¿Qué dice, hermanos? La Biblia es clara, clara como el agua cristalina. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Por eso, hermanos, los concilios mundiales, tanto religiosos como políticos, no van a lograr obtener la paz mundial. Las Naciones Unidas tampoco lo van a poder lograr, sin importar el dignatario que llegue allí y predique un discurso político. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente en Isaías capítulo 59, versículo 8, que en sus caminos no hay justicia. Y ya leímos en el Salmo 119, 172, que todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. ¿Por qué entonces no se va a poder lograr esa paz, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que no se va a poder lograr esa paz como quieren los políticos buscarla? Porque el mundo se ha apartado de la obediencia a los mandamientos de Dios. El mundo se ha apartado de Dios, de sus preceptos, y el mundo le ha dado la espalda a Jehová. En esta hora, hermanos, solamente vamos a abarcar esta señal. El tiempo lamentablemente no da para más. Y no quiero cansarlo a ustedes. No quiero extenderme más. Pero vamos a seguir analizando todas estas otras señales a través del desarrollo de estos temas. Y nos podemos dar cuenta, hermanos, a la luz de este tema de hoy, podemos saber por qué el mundo está en estas condiciones. Y por qué el mundo va cada día de mal en peor. Porque el mundo quiere encontrar la paz por otros medios. Los medios que no están establecidos en la palabra del Señor. Hermano, yo sí quiero esa paz. Ustedes la quieren también, ¿verdad?
Pero esa paz yo quiero lograrla, obtenerla a través de una obediencia a los mandamientos de Dios. Decía la palabra de Dios, lo leímos anteriormente, mucha paz tienen los que obedecen tus mandamientos. ¿Deseas tú obedecer la ley de Dios en esta hora? ¿Deseas tú guardar esa ley, no en tablas de piedra, no tal vez en un monumento allí en Alabama, ni en un cuadro en la sala de tu casa, sino donde, como decía el libro de Hebreos, en nuestras mentes y en nuestros corazones? El salmista David decía, en mi corazón he guardado tu ley, tu palabra, para no pecar contra ti. Por eso es que hay tanto pecado en el mundo hoy, hermanos. Por eso nos aterra abrir un periódico, nos aterra prender la televisión y vemos cada día el aumento de la violencia, la delincuencia, los crímenes, los asesinatos. Estamos cansados, hastiados de seguir viendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo le ha dado la espalda a la ley de Dios. En mi corazón, dijo David, he guardado tus dichos, tu palabra, tus mandamientos para no pecar contra ti. Oh, mis hermanos, si los gobernantes de esta tierra tan solo supieran esto, que la única forma para lograr obtener esa paz mundial es a través de una obediencia perfecta a la palabra de Dios. Vamos a terminar con un texto en esta hora en el libro de Romanos. Acompáñeme. Libro de Romanos, el último texto que vamos a leer. Romanos capítulo 7. Después de Hechos de los Apóstoles está el libro de Romanos, capítulo 7. Y leeremos el versículo 12. Romanos 7:12. La palabra de Dios es clara, ¿verdad que sí, hermanos? Es sencilla, es preciosa. Por eso el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, el versículo 105. Oiga, hermano Flavio, ¿qué hubiese pasado si el salmista David hubiese tenido la Biblia completita? Cuando él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ni existía el Nuevo Testamento cuando David dijo esas palabras. Ni existían tal vez los profetas mayores, porque David vivió mucho antes de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y todos los profetas menores del Antiguo Testamento. Pero David se sentía gozoso, Jorgito, cuando decía, lámpara es a mis pies tu palabra, no importa. El Pentateuco, decía él, los primeros 5 libros escritos por Moisés y los profetas, antes de que David viniera a existencia, David decía, es suficiente. Para mí ese poquito de libros es suficiente, es una lámpara a mis pies. Pero hoy por hoy nosotros tenemos un volumen, tenemos todo este tesoro en nuestras manos, hermanos. Y a veces no lo aprovechamos, muchas veces somos descuidados y no lo estudiamos. ¿Qué diría David hoy si estuviera vivo, hermanos, y tuviera este volumen en sus manos? ¿Qué diría? Diría, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ay, yo creo que diría otra cosa, hermanos. Acompáñenme en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, y vamos a leer el versículo 12 y con esto concluimos. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, ¿ve la palabra que dice justo? Viene de justicia. ¿Y qué decía el Salmo 119, versículo 172? Todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. ¿Y qué decía Isaías capítulo 59, versículo 8? Que no van a poder lograr la paz porque ¿qué? Porque la justicia ha sido sacada afuera. Entonces, ¿cómo se va a lograr la paz en esta tierra, hermanos? Jamás, nunca. Porque Satanás no quiere que esa paz se logre. ¿Por qué? Porque Satanás odia la ley de Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hora. Que a partir de hoy en adelante podamos sacar más tiempo para estudiar la palabra de Dios. Que dejemos que el Espíritu Santo a través de su palabra nos hable y nos muestre las grandes maravillas. El salmista David decía, abre mis ojos
y miraré, ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. Gloria a Dios, hermanos. En este libro hay maravillas, esperando que nosotros las abramos y las escudriñemos, porque Dios quiere hablarnos a través de los desarrollos y a través de los tiempos finales y de las señales del tiempo del fin. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor nos guarde. Ojalá, es mi deseo y mi oración, que podamos darnos cita esta tarde para seguir estudiando las señales del tiempo del fin. ¿Por qué este mundo está en crisis? Gracias. Esa paz nuevamente a nuestros corazones a través de la obediencia a su palabra. Estamos dispuestos nosotros a pedirle al Señor en esta hora que nos ayude. Si por alguna razón u otra, alguna de las personas que están aquí en nuestro medio se ha alejado tal vez del Señor, así como el hijo pródigo, que se fue de la casa de su padre, se apartó de él y estuvo en un país extraño, extranjero, lejano, pero recapacitó y dijo en cierta ocasión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora es el tiempo. Si tú te sientes alejado, si tú crees en tu corazón de que has estado alejado de tu Padre todo este tiempo, y déjeme decirle que el visitar una iglesia no nos garantiza a nosotros de estar cerca de Dios. Lo único que nos garantiza a nosotros estar cerca del Señor es una obediencia perfecta a todos sus mandamientos y a su palabra. Y el Señor está haciendo un llamado, está apelando a tu corazón en esta hora. Si por alguna otra razón tú te has alejado de Dios, si has descuidado el estudio de su palabra, si ya no sientes el deseo de orar, si ya no sientes el deseo de abrir su libro, si no sientes el deseo de comunicarte con tu Dios, dile al Señor: Señor, crea en mí un corazón nuevo y un corazón limpio, recto delante de ti. Tenemos que pedirle al Señor en esta hora que haga un cambio en nuestras vidas, y tú lo puedes hacer ahora, y el Señor puede responder esa oración ahora mismo. Si nos arrodillamos en este momento para orar y le pedimos con fe, con devoción, con anhelo, le decimos: Señor, transforma mi vida. Yo quiero volver a tu hogar, quiero volver al hogar a la casa de mi Padre, quiero deleitarme nuevamente con las riquezas de la casa de mi Padre. Porque allá afuera en el mundo no las obtengo. En el mundo no obtengo la verdadera paz. No, mis hermanos, la paz no se logra en el mundo del alcohol o de las drogas. La paz no se logra en el mundo de la pornografía o la prostitución. No se logra en el pecado. Se logra en la obediencia perfecta a la palabra de Dios. Y Jesús puede darte esa paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como las Naciones Unidas la dan, sino como yo la doy. ¿Quieres tú obtener esa paz en esta hora? Esa paz verdadera. Vamos a arrodillarnos. Este servidor va a terminar con una oración. Vamos a arrodillarnos para una oración de consagración, hermanos. Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por su palabra. Le damos las gracias, Padre, porque su palabra es sencilla. Hasta un niño la puede entender. Es clara, es simple para el corazón y la mente humana. Oramos en esta hora por cada uno de los hermanos y amigos que nos están visitando en esta hora. Que sea con ellos individualmente, que sea con sus respectivos hogares, sus respectivos familiares, sus hijos, sus esposos, sus esposas. Oh Padre Celestial, ayúdanos a comprender su palabra. Ayúdanos a comenzar a obedecer su palabra, a obedecer sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes. Ayúdenos, Padre Celestial, si por alguna otra razón nos hemos alejado de sus caminos, hemos sido indiferentes a su palabra y a las cosas eternas. Renueva en nosotros ese espíritu. Ponga en nosotros ese espíritu recto y limpio delante de usted, Señor. Bendiga, Señor, esta campaña, que las personas que sigan viniendo se puedan beneficiar con el mensaje de su palabra y podamos darnos cuenta a la luz de su palabra de que Cristo viene pronto y que la redención, nuestra redención, está a las puertas. Bendiga, Señor, los alimentos que se van a consumir a continuación o que vamos a compartir a continuación.
Que nunca nos falte en nuestros hogares. Y que usted bendiga también los hogares de cada una de las personas, familiares aquí representados tal vez, que carecen por falta de ellos, Señor. Tenga misericordia de esas personas también. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo.